Todo pasa en un lugar. El universo, en principio, la galaxia, el sistema solar y el único sitio que habitamos. Este suelo bajo nuestros pies. Y nada es fijo en él. Todo cambia, siempre. Y nosotros cambiamos. Pero somos testigos y cartógrafos de cada paso andado. El paisaje, el territorio, el ambiente, las sociedades, las fuerzas que modelan la materia, nuestra mano entre ellas, y así. Nada es igual que ayer. Ni la ciudad, ni el campo, ni los climas, ni la vista desde cualquier ventana. Pero podemos entender los por qué y los cómo, advertir el mañana. Porque todo siempre pasa en un lugar y en un tiempo. Acompáñanos a visitar la actualidad de las ciencias geográfica y ambiental con la guía de especialistas que, desde la interdisciplina, estudian los fenómenos sociedad-naturaleza con perspectiva espacial. Este podcast es producido por el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hola, gracias por acompañarnos en una emisión más de su podcast Todo pasa en un lugar. El día de hoy tenemos un programa muy especial en el que vamos a hablar acerca del Día Mundial de la Alimentación que se celebró recientemente, específicamente el 16 de octubre pasado, y que, bueno, es una conmemoración que tiene una importancia crucial a nivel global para diferentes aspectos relacionados con algo que nos es absolutamente cotidiano, lo hacemos al menos 3 veces al día, que es alimentarnos, comer. Y para ello vamos a platicar el día de hoy con dos invitadas que son expertas en este tema. En primer lugar, la doctora Esperanza Arnés. Ella es investigadora del programa de Investigadores por México del CONACYT y se encuentra con nosotros aquí en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental. Espe, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Adrián. Y tenemos también la grata fortuna de contar con la presencia de María Victoria Fernández. Ella se encuentra aquí en el campus de Morelia, invitada en el marco de un proyecto muy concreto, de un evento muy concreto que también se desarrolló en días pasados, que es el tercer encuentro agroalimentario. Si estoy en lo correcto, es el nombre correcto. Y bueno, es experta también en el campo del derecho a la alimentación. Sobre ello vamos a discurrir en esta emisión de su podcast Todo pasa en un lugar. Bienvenidos, bienvenidas desde donde nos estén viendo o escuchando. Y bueno, Espe, preguntarte en primer lugar este evento del que hablamos, ¿no? El tercer encuentro agroalimentario que organiza el Campus Morelia. Para el momento de la emisión de este podcast, este evento ya ocurrió. Pero ¿cuál es el contexto de generar un encuentro de esta naturaleza? ¿Qué fin persigue? ¿Y cómo está estructurado? Cuéntanos. Bueno, pues este tercer encuentro es el tercero porque el primero sucedió a principios del 2024, en febrero, el siguiente fue en mayo y este tercero en octubre. Tiene como objetivo convocar a redes alimentarias alternativas de cercanía que produzcan alimentos, sobre todo de forma agroecológica, amigable con el ambiente, y ponerlos al servicio de la comunidad universitaria. No queríamos tampoco, o cuando se ideó este encuentro, no queríamos que fuera un mero lugar donde vender productos, sino que también se agregaran cuestiones vinculadas con la educación. Por eso también se promueven talleres, se promueven charlas, y en el marco de esos eventos educativos es donde se nos invitó a Victoria y a mí para abonar con una charla relacionada con la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, que es de lo que nos gustaría hablar un poquito el día de hoy. Claro, una ley que está vigente para nuestro país, para México, y que fue recientemente publicada en este mismo año 2024, en el mes de abril. Pero antes de llegar ahí, voy ahora contigo, Vicky, perdóname la familiaridad, pero sí nos hemos hablado fuera de cámaras. Vicky, cuéntanos en principio la pregunta clave. ¿Qué es el derecho a la alimentación? Decíamos fuera de cámaras, pudiéramos confundirlo fácilmente con el derecho a ser alimentados, pero no es así, no necesariamente esta es la noción jurídica de un derecho que existe a nivel internacional, que está reconocido ya como un derecho humano. ¿Qué es el derecho a la alimentación?
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, por estar aquí con vosotros compartiendo este espacio. Y bueno, esa es una pregunta muy interesante porque induce a error el derecho a la alimentación. Realmente el derecho a la alimentación es el derecho a pues tener acceso a alimentos pues adecuados, sostenibles. Es un derecho pues que es un derecho humano porque es necesario para todas las personas por el hecho de serlo. Si no comiéramos, pues no viviríamos. Y además es un derecho que yo lo catalogo, bueno, lo catalogamos como complejo, porque no solamente es complejo en cuanto que tiene un abanico, necesita un abanico se ramifica, sino que además está interrelacionado con otros derechos como el derecho al territorio, el derecho al agua, el derecho a la salud. O sea, es un derecho complejo y está interrelacionado. ¿Qué conlleva? Pues conlleva primero la disponibilidad de alimentos, que haya alimentos, que vayamos a algún lugar o bien a comprarlo o se puedan producir. También la accesibilidad física, que se puedan producir, accesibilidad económica, que se puedan comprar, que yo tenga el dinero suficiente para comprar alimentos, pero no cualquier alimento, sino adecuado para mis necesidades, por mis necesidades particulares, ya si soy niño, niña, si soy adolescente, soy adulto mayor, mujer embarazada. Cada persona tiene unas necesidades nutricionales diferentes y necesita de alimentos adecuados para tener una vida sana. Pero déjame interrumpirte un momento ahí. Estoy pensando en estas dimensiones extremas, ¿no? Por ejemplo, escenarios de hambruna. Hay países, lugares y momentos históricos donde el acceso a alimento está restringido absolutamente para un sector de la población y podemos hablar incluso de fallecimientos por inanición. El derecho a la alimentación supone que exista en principio una disponibilidad de alimentos para todas las personas vivas en el mundo, ¿no? Pero por otro lado, no implica únicamente alimentarse por alimentarse, porque en el otro extremo de la moneda tenemos culturas, por ejemplo, como la estadounidense, donde el alto porcentaje de carbohidratos, de ácidos grasos y de alimentos sin una calidad nutricional provocan una epidemia de obesidad. Entonces no necesariamente es alimentarse por alimentarse, sino además está un componente de calidad involucrado, calidad de los alimentos. Por supuesto, en el nivel de garantía tenemos aunque forma parte de los DESCA, de los derechos económicos, sociales y culturales, que son de garantía progresiva, tenemos un mínimo que es ninguna persona debe padecer hambre. Por eso todos los estados están obligados internacionalmente a garantizar la alimentación, una alimentación adecuada. Si estamos en un momento de hambruna, en un momento de conflicto, pues entran otro tipo como los convenios de La Haya o de derecho humanitario, etcétera, que ahí ya no nos estamos, los convenios de Ginebra, no nos estamos centrando en cuál es la carga nutrimental, pero a lo mejor no hacemos tanto hincapié en temas culturales porque es una necesidad imperiosa que hay que satisfacer. Sin embargo, la otra cara de la moneda, nosotros no podemos obligar a una persona a comer bien, pero sí se tiene que informar, pero sobre todo se tiene que haber alimentos sanos disponibles y se deben poder adquirir. Porque me he encontrado en trabajos de campo personas que dicen, a mí me gustaría comer más frutas, pero pues no puedo comerlas porque están a tal precio y yo con lo que gano no me alcanza, ¿no? Entonces eso es una cuestión que entra dentro del derecho a la alimentación. Por eso es tan complejo, porque incluso tenemos que estar comparando la canasta básica alimentaria con los salarios mínimos a ver si realmente hay accesibilidad económica. Y una vez que haya accesibilidad económica, pues entran otros factores en juego, como decir dónde fue producido este alimento que puedo comprar. Y si esto implica, por ejemplo, un uso excesivo de agroquímicos, si ello redunda en la calidad nutricional de estos alimentos, también tiene impacto en la manera en cómo nos alimentamos. Sí, ese es otro de los elementos del derecho a la alimentación, que es la inocuidad. Los alimentos deben ser inocuos, no deben hacer daño, ya sea por herbicidas, ya sea por otras cuestiones. Esos alimentos deben ser sanos y además culturalmente aceptables. Si nosotros, por ejemplo en México, comenzáramos, como vi de repente que comenzaron a decir, pues hay que extender las plantaciones de quinoa. Dice, bueno, tenemos amaranto, ¿no? ¿Por qué la propuesta de la quinoa si no es un alimento culturalmente aceptable? Que a lo mejor me dice, no, pues la quinoa es mejor, pero claro, desde el punto de vista cultural, pues y más con la cultura alimentaria que tiene México,
México realmente la culturalidad del alimento es muy importante con el maíz, el amaranto, todo el sistema pues, de agricultura familiar de la milpa, etc. Entonces la culturalidad del alimento también es necesaria y entra dentro del derecho a la alimentación. Claro. Voy contigo un momento, Espe, para preguntarte, cuando hablábamos, por ejemplo, con Vicky sobre este asunto de la calidad de los alimentos o la falta de calidad de los alimentos, aquí en México no hace mucho se impulsó una obligación para los fabricantes de productos, sobre todo productos procesados, para un etiquetado que fuera más transparente con el consumidor. ¿Recuerdas en qué contexto se generó esta iniciativa y a qué necesidades atendía? Esto que ahora nos permite ver sellos en las cosas que compramos de manera procesada. Sí, bueno, si no estoy equivocada, fue una reforma de la Ley General de Salud, que hubo un apartado donde estaba especificado el tema de la norma del etiquetado, ¿vale? Una norma, y bueno, precisamente era para proporcionar al consumidor mayor información acerca de pues, los posibles riesgos que podía tener el hecho de consumir un alimento o un producto con más azúcares, con más grasas y con más sal, sobre todo son como los sellos de advertencia. Y bueno, pues la norma de etiquetado es una de los avances que se han logrado en el sexenio pasado, pero digamos como que todavía hay mucho por hacer, por lo que comentaba Vicky, ¿no? por este amplio espectro de disciplinas y de temas que de alguna manera involucran a la alimentación. Claro, y en el derecho a la alimentación, Vicky, me imagino que todos estos puntos empiezan a unirse a través ¿de qué? De un instrumento normativo, del Estado como un rector de las políticas en materia de producción de alimentos, o bien del usuario final, que somos nosotros, los ciudadanos, las ciudadanas, eligiendo cada día con qué nos vamos a alimentar. Sí, es una cuestión compleja porque va desde la existencia de alimentos sanos, el que hayan llegado de una manera sostenible, es decir, que el alimento de hoy no ponga en peligro el alimento de mañana, pero además tenemos que cambiar esta como gastronomía que tenemos a la hora de alimentarnos, es decir, que pues que consumimos lo que sea en cualquier momento solamente pues para llenar el estómago, quitando pues esas visiones de pues tengo que comer para nutrirme, para cumplir con mis normas sociales, cuando nos sentábamos todos en la mesa y teníamos esos rituales, ¿no?, alimentarios. Toda esa reconstrucción alimentaria es necesaria para nosotros tener esa alimentación adecuada, porque si nosotros decimos, bueno, vamos a comer a partir de ahora verduras y frutas, sí, hay que cocinar más, y eso es un compromiso de todos. No solamente es un compromiso, por ejemplo, del Estado, de los mercados, el que haya alimentos sanos, adecuados para todas, a un precio aceptable, pero además nosotros también tenemos ese compromiso de a partir de ahora pues me voy a cocinar, voy a comer bien, voy a dejar pues esa comodidad de pues abro una lata y me la como, o meto tal sopa instantánea y ya me la comí, ¿no? Es un proceso que yo creo que debe ser gradual, no es algo que vayamos a hacer de la noche a la mañana, pero ahí pues tomando una frase que dice una nutrióloga, si existe el alimento y lo veo, un alimento sano, si lo veo me va a apetecer. Entonces es esa visión, voy a ver el alimento, lo voy a ver un alimento sano, sé que no me va a lastimar y tarde o temprano lo voy a estar consumiendo hasta el momento en que me vaya a acostumbrar. Ya que nos acostumbramos a comer pues alimentos ultraprocesados que nos lastiman en cuanto pues las tasas de diabetes, enfermedades cardiovasculares, todo eso que va a generar un incremento en el gasto de salud que está generando y va a generar en el futuro, pues eso es como un paliativo, es como prever y atajar en el momento eso que va a llegar tarde o temprano y que está llegando y que pues se va a agravar. Por supuesto, pero me preocupa un poco el papel del Estado y de la regulación en el sentido de que también hay una corriente que dice que el Estado no debería sobreregular ámbitos y escenarios y pensar que existen leyes, derechos internacionales
que además ya han sido fortalecidos a lo largo de mucho tiempo, de décadas, pudiera entenderse quizá como un ámbito de sobreregulación del Estado. Y esto lo llevo concretamente al tema que queremos abordar en este podcast, que es específicamente la ley de alimentación saludable y sustentable que está vigente en México desde abril del 2024. ¿Es o no una facultad del Estado regular un tema como el derecho a la alimentación, cuando de aquel lado, del lado de las casas de los usuarios, de las ciudadanas y de los ciudadanos, podemos pensar fácilmente, pues elegir lo que yo como es mi derecho? Sí. Qué interesante pregunta. Estaba pensando en la pregunta, que muy interesante. Adelante. No, yo creo que no es una sobreregulación en cuanto que no se va a obligar a comer tal alimento o tal otro. Solamente se va a, en primer lugar, a generar la información para que aquel que consume tal alimento o tal otro sepa las consecuencias de consumir uno u otro. Pero si yo decido comer tal alimento pues alto en azúcares, lo hago bajo mi responsabilidad. Sin embargo, si hay poblaciones que llamamos vulnerables, o más bien que vulnerables por ejemplo, niños, niñas y adolescentes, que pues tenemos que velar por el interés superior de la infancia. En estos casos, que de ahí va un acuerdo que acaba de salir entre la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, en el cual pues se determinan tres como acuerdos entre ambas instituciones. En primer lugar, la información. Tanto alumnos y alumnas como también pues los papás, mamás, todo pues lo que podemos llamar toda la familia educativa, el entorno educativo, deben conocer cuál es la alimentación adecuada. Segundo, que aquellos niños y niñas que no tengan acceso a una alimentación adecuada se provea en la escuela, pero no cualquier cosa, sino una alimentación adecuada y además el tercer punto, que sean comprados a pequeños productores, que es una novedad importante y que creo que va a generar un efecto muy positivo a medio y largo plazo. Pero bueno, yo creo que ahí Espe tiene mucho que decir. Claro. Pues sí, en efecto, es importante preguntarnos cómo va a regular en todo caso una ley, y uno de esos actores preponderantes es justamente el ámbito de la producción de alimentos. Espe, tú has trabajado muy de cerca con los sistemas agroalimentarios alternativos, que justo ponen en el escenario un tipo de producción de alimentos que es sustentable, que utiliza menos agroquímicos, pero que en consecuencia no alcanza los volúmenes de producción que sí alcanzan los sistemas industrializados. En tu percepción y en tu trabajo de investigación, ¿cómo crees que esta ley puede beneficiar a los productores que trabajan en este rubro? Bueno, la ley específicamente habla de producción de pequeños y medianos productores. Entonces, digamos que ya están sobre la mesa, ¿no? Estas producciones, estas pequeñas familias, y también menciona la palabra agroecología. Entonces, bueno, todavía falta reglamentar, todavía falta hacer muchos acuerdos, pero un poco referido a lo que comentaba Vicky ahora mismo, creo que este acuerdo, esta tercera componente que ella menciona, que también se podría albergar en uno de los artículos de la ley, que es referente a las compras públicas, me parece que ese es un espacio abierto que se puede aprovechar, es decir, los espacios escolares, los colegios, donde puedan suministrar comida de productores de cercanía, que idealmente que se produzcan de forma agroecológica y que supongan un porcentaje a lo mejor de la alimentación diaria, o que a lo mejor días alternos a la semana la totalidad de los alimentos sean de este tipo de producciones. O sea, coincido con Vicky en que debe ser gradual todo este cambio, sobre todo porque cuando uno luego se pone a trabajar en territorio, descubres que lo que imposibilita el hecho de que se den estas ideas que a todos nos parecen maravillosas y nos parecen bien, son pequeños contratiempos o cuestiones burocráticas, el hecho de que, por ejemplo, el Estado pague a los 3 meses y este tipo de cosas que un pequeño productor a lo mejor no puede hacer cargo, o a lo mejor no emite factura. Es decir,
hay determinadas cosas que uno, cuando habla de una ley general, no puede llegar a tomar en cuenta, pero que a la hora de operativizar para que sea realidad y para que se haga realidad este propósito, hay que también trabajar en ello y bueno, pues es lo que creo que también nos toca a nosotros ponernos, ¿no? Sobre todo aterrizar la ley a un nivel más bajo. Sí, y a los escenarios de la realidad, ¿no? Claro, claro. Una escuela puede comprar alimentos de cercanía sin ningún problema, pero no puedes asegurar que a la salida de la escuela exista una oferta de productos chatarra, claro, que son los que los niños consumen, lo que las niñas consumen. Eso a lo mejor es alcance de otro tipo de normativas, donde se establezcan, por ejemplo, perímetros, donde al exterior de las escuelas exista alguna limitación para ofrecer esta clase de productos, porque entre la alternativa de comer sano dentro de la escuela y comer productos altos en azúcar, altos en sal, fuera de la escuela, yo creo que muchos niños, muchas niñas elegirían la segunda opción. Entonces, ahí respondes también es que una parte de mi preocupación sobre la sobreregulación, en efecto, el Estado no está regulando lo que yo vaya a comer, me deja esa elección al campo de mi libertad, pero está atacando escenarios donde hay sectores vulnerables como las infancias. Me imagino que también tiene mucho que ver con asuntos de la lactancia, ¿no? O sea, de la alimentación en la primera etapa de la vida, promover la lactancia materna hasta cierto momento, la incorporación gradual de alimentos en los bebés, y una serie de aspectos que ya van un poco más allá, ¿no? Pero ahora, Vicky, quisiera, sobre el aspecto de la misma ley de la que ya hemos estado platicando, abril del 2024 es cuando se promulga. A partir de entonces, ¿qué sucede en el escenario mexicano? ¿Qué empieza a moverse en esta gran maquinaria que es el Estado mexicano para volverlo una política pública, para aterrizarlo en acciones? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, pues el siguiente paso será determinar cuáles van a ser los reglamentos y cómo se van a implementar en cada uno de los estados. Entonces, el siguiente paso es, bueno, vamos a reglamentar, pero también cada uno de los estados tiene que determinar cómo la voy a aplicar yo, dependiendo de mis necesidades, porque no todos los estados de la República son iguales, ni tienen las mismas problemáticas alimentarias, ni tienen una política pública que sirva para Chiapas, no tiene forzosamente que servir para Coahuila. Ni siquiera, por ejemplo, el mismo Coahuila, que es más o menos donde yo estoy trabajando, no es más o menos, es donde yo trabajo, este tema, pues no es lo mismo la ciudad de Saltillo, que si nos vamos a Piedras Negras o si nos vamos a Monclova, las necesidades alimentarias son diferentes. Entonces, de ahí la dificultad de la garantía del derecho a la alimentación. Ya que tenemos la ley, vamos a tener reglamentos, pero hay que generar como unas acciones ya de abajo arriba para determinar, bueno, en esta zona se va a implementar, pero ¿cómo? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta de acuerdo a la normativa internacional, las necesidades? Generar como un cruce y a partir de ahí diseñar la política pública, es decir, qué acciones debe tomar el Estado y la propia población en conjunto para la garantía de ese derecho. Entonces queda mucho trabajo y complejo. Pero eso significa que al día de hoy, octubre del 2024, la ley solo es un compendio de buenas intenciones. No. Hasta ahora, ¿no? En la medida en la que todavía no existen quizás los instrumentos, reglamentación y operatividad para aterrizarlo en el territorio, como decía hace rato. Dentro de la ley está el reparto de competencias, entonces ya está el mandato. Ya. Claro, es una ley federal. Esa ley federal tiene luego que tener su respaldo también dentro de los estados, pues los estados ya están obligados, es un paso. Pues ahí sí hay que ir paso a paso, de acuerdo pues con los procedimientos adecuados, pero es un gran avance. Yo me acuerdo cuando se aprobó el artículo 4 constitucional, que fue un logro de las organizaciones civiles, muchos años de lucha, mucha paciencia, y ahí sí hay que, yo le doy todo el reconocimiento a las asociaciones, a las organizaciones civiles, para ese logro, ¿no? Acompañado, bueno, pues todo diputados, frente parlamentario, etcétera. Pero se consiguió ahí, se tardó
en conseguir esta ley, fue otro periodo de lucha. Entonces, realmente de lo que ha pasado a lo que queda es, pues ya este camino no es sencillo, pero es más sencillo de lo que ya se pasó. Entonces, yo creo que es simplemente ponerse a trabajar sobre ello. Claro, además sería utópico decir ya está resuelto en todos los niveles, pero que exista la ley es un paso gigantesco en términos de el reconocimiento de la importancia de, pues de alguna manera legislar al respecto y empezar a operativizar en toda la cadena del Estado responsabilidades y acciones concretas. Espe, tú trabajas muy de cerca con una asociación que conocemos muy bien aquí en el SIGA porque... La más famosa, absolutamente, Red City. Hablando de ellos en concreto, productores, productoras de la zona lacustre del estado de Michoacán, productores agroecológicos además con una red de distribución modesta pero bastante robusta en su alcance. Un colectivo como ellos, como ellas, ¿cómo puede beneficiarse de manera directa de una ley como esta que ya está vigente además? ¿Se benefician al día de hoy? Bueno, no, a día de hoy no se beneficia más que en ese imaginario de poder, ¿no? Contribuir y bueno, un poco sobre lo que estaba diciendo anteriormente. Para nosotros sería maravilloso poder proveer de tortillas a las escuelas, a las mismas escuelas de Uricho, que son donde se fabrican las tortillas, al menos en el municipio de Erongarícuaro. Me encantaría, ¿no? La ley general, en uno de sus títulos, habla de participación social. En ese sentido creo que es una ley que abre la puerta a este diálogo, ¿no? y que también la sociedad civil organizada porque es necesario estar organizado, pueda participar en una figura que le llaman comités de alimentación. Están pensados para que se creen, pues eso, a nivel muy territorial y creo que eso podría abrir la puerta a la participación de organizaciones o de cooperativas como Red City o, digamos, estar anclado a ese nivel. Como bien decía Vicky, pues un poco la cosa va desde de arriba para abajo o, bueno, incluso a veces también de abajo para arriba, ¿no? Hay que esperar. Creo que es una combinación entre, pues, ver cómo se instrumentaliza o cómo se legislan o se regulan ciertos procesos, pero ver también qué es lo que está demandando la sociedad para poderlo hacer acorde a estas demandas sociales, ¿no? Entonces, y como es tan multifactorial, es complicado. Implica, de hecho, otro de los instrumentos o de los capítulos que señala la ley es el SINSAMAC, que es el sistema intersectorial de, bueno, un montón de secretarías, de Secretaría de Ambiente, Salud, Agricultura y Competencia, creo que se llama, y bueno, digamos como que sería el ente regulador a través del cual se trazarían todas las directrices relacionadas, por ejemplo, con la Estrategia Nacional de Alimentación, que también se está trabajando en ello. Se está liderando desde la Secretaría de Salud, pero bueno, como decía Vicky, hay toda una estructura que en principio ya está puesta en el papel. Lo que hay que hacer es echarla a andar y hacer acuerdos y regularlo. No fue intencional, pero me parece que ya las puse a debatir, así como el territorio y el espacio abstracto de la ley, ¿no? No es mi intención contrapuntear los argumentos, pero me interesa mucho poder llevar esta reflexión, ¿no? Como decir, ok, podemos hablar en términos muy jurídicos de una ley que ya está promulgada, que ya es vigente, que ya es obligatoria, pero si esto no podemos ver en términos prácticos, cómo nos afecta a nivel ciudadano, cotidiano, es difícil hacer la conexión. Y pasa como con tantas otras leyes que existen, pero que son letra muerta, ¿no? Y es lo que evidentemente una ley como estas no debería permitir, que termine en el cajón de las leyes promulgadas, pero no operativizadas a nivel de aplicación real, práctica, cotidiana. ¿Cuánto tiempo consideras, Vicky, que le puede tomar al Estado mexicano realizar todos estos pasos necesarios para armonizar leyes estatales, generar política pública, dotar de presupuesto a instancias de coordinación y eventualmente generar intervenciones directas en el mercado, en la producción de alimentos, en la regulación de la venta de alimentos procesados y que eventualmente a mí, a ti, a Espe, a cualquiera que nos ve y nos escucha, nos dé
mejores alimentos a nuestra disposición, más accesibles, más saludables? Voy a ser muy sincera, el tiempo que nos tardemos en exigirlos. Si nosotros no exigimos, si nosotros nos vamos como padres de familia a la escuela y decir, uy, ¿y eso de dónde viene ese alimento? No, que se lo compré a tal o cual superficie. No, eso no está bien porque la ley dice, entonces en ese momento es cuando se empieza a mover el engranaje. Ahora depende de nosotros mover el engranaje. Si nosotros seguimos como estábamos y no exigimos, el engranaje del Estado se va a mover, pero se va a quedar en letra muerta, no se va a garantizar, no se va a ejercer, no se va a hacer palpable. Pero cuando nosotros, claro, para eso tiene que haber publicidad, nosotros querer entrar a conocer y saber cuáles van a ser nuestros derechos a partir de esta ley y de los reglamentos subsecuentes. Sin embargo, van a quedar en letra vacía hasta que nosotros empecemos a exigir, a ser conscientes de, no, pero es que este etiquetado no es el adecuado, es que yo tengo también derecho a que haya un lactario en mi trabajo, y además, bueno, yo que di o el agua, ¿no? Que has dicho o el que has agua, visto. Sí, vi el agua a la entrada y dije, no, pues ahorraríamos muchísimo PET si en todas las ciudades hubiera bebederos con agua potable, ¿no? Y de buena calidad. Entonces, todos estos pequeños cambios generan grandes efectos, pero también nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad de exigir. Y suena feo de, es que siempre andas en la grilla, es que, ¿por qué siempre estás pidiendo? ¿Por qué? Porque es mi derecho. Y si no lo exigimos, pues se va a quedar ahí y no se van a poner los medios. Los medios se ponen cuando surge un problema, pero si no hay problemas, pues no se van a mover los engranajes. Entonces, ese es mi punto de vista. Claro, es necesario una operación también ciudadana, individual, es decir, las personas tenemos que primero ser conscientes de que tenemos este derecho que comprende y a quién le podemos exigir, así como el derecho a la salud. Sabemos a quién exigirle la atención, el cuidado, la proveeduría de medicamentos y demás. El derecho a la alimentación, no tengo claro a quién pedírselo. No tengo claro, no sé quién es, qué secretaría es la encargada. Sé que mi derecho a la salud lo puedo ir a recabar a las instituciones de salud pública del Estado, pero el derecho a la alimentación, ¿a quién se lo pido? ¿A quién le pregunto o a quién le pido cuentas? Otra pregunta muy concreta, Vicky, en este sexenio, que es muy joven, la doctora Claudia Sheinbaum ya ha hecho algún pronunciamiento en materia de política en términos de alimentación, agroalimentos, etcétera. Seguramente habrá cambio de titularidades en las secretarías que en su momento impulsaron la promulgación de esta ley, pero ¿hay alguna señal en este joven sexenio de que habrá continuidad en el esfuerzo y en la política pública? Sí, con respecto a la primera pregunta, hay que todavía ir modulando, por ejemplo, en tema de escuelas, por ese acuerdo del que estábamos hablando antes, pues estaría la Secretaría de Educación a partir de las escuelas de, oiga, hay niños o niñas con tales necesidades, necesitan de alimentación adecuada, o los menús que se están dando no son adecuados, les dan chetos con crema o lo que sea, que no me lo estoy inventando, ya eso lo llegué a ver. Por otro lado, cuestiones de salud, pues la Secretaría de Salud sí es más complejo, pero sobre todo también hay que trabajar para ayudar a los jueces, porque hay veces yo me he dado cuenta que como que no saben muy bien cómo aplicar, ¿no? Entonces es algo que pues iremos trabajando dentro del ámbito jurídico, o bueno, está la disponibilidad para trabajarlo, en cuanto que también los operadores de justicia sepan cómo pues garantizar el derecho a la alimentación, incluso las comisiones de derechos humanos, etcétera, cómo hacerlos familiares como son familiares otros derechos. Y con respecto a la segunda pregunta, yo intuyo que sí, porque en el discurso de la investidura hizo alusión la presidenta al tema de seguridad alimentaria, ¿no? Entonces yo creo que va a ser una línea de este gobierno que apenas comienza, y es algo que me da mucho gusto y mucha ilusión, porque creo que es un tema muy importante y que se pueden lograr no solamente
mejoras. La mejora en derecho a la alimentación es una mejora que nos beneficia a todos, a la sociedad en su conjunto, y eso incrementa el nivel de vida y también pues incrementa pues, un buen vivir, ¿no? No un vivir mejor, sino un buen vivir para todas y todos los mexicanos. Sí, y hay un componente muy interesante que suele pasar desapercibido, y es: podemos reducir la carga de gasto de la salud pública en la medida en la que incrementamos la salud de la ciudadanía. Y esto se consigue principalmente a base de una mejor alimentación. Por supuesto el ejercicio, por supuesto buenos hábitos de vida, pero la alimentación es clave. Entonces, lo que se invierte en un momento dado en incrementar la calidad nutricional en una región, en un país, en un sector del mundo, claramente repercute en una mejor salud de esas generaciones hacia el futuro, y el costo de la seguridad social disminuye. Entonces, no estamos ahorrando para el hoy, estamos ahorrando para el mañana, sin que eso demerite que exista la suficiente atención médica, ¿no? Entonces, ese componente no suele verse porque la visión es cortoplacista. La visión suele ser sexenal, suele ser trianual, suele ser de alguna manera estar amarrada a administraciones o a partidos o a colores o a ideologías, y no necesariamente esfuerzos de 20, de 30, de 40 años, ¿no? Entonces creo que ese componente es muy interesante. Regreso contigo, Espe, de nuevo al territorio, a lo concreto. ¿En algún momento consideras que los alimentos producidos de forma agroecológica podrán ser más baratos? ¿Por qué lo pregunto? Porque hoy, tenemos que decirlo con absoluta claridad, pueden llegar a ser más costosos que los productos industrializados. Y son más costosos porque la cadena de producción no tiene esos volúmenes, no tiene esas hectáreas para producir, ni esas cadenas logísticas tan robustas. Pero hablando del derecho a alimentación... Y porque pagan mal también. Y porque pagan mal. Y porque explotan a la gente. Y porque explotan a la gente. Tenemos que decirlo con toda claridad. Con todo, ¿no? Claro. Pero finalmente, hoy día es muy probable que ir a buscar alimento saludable y alimento producido de forma agroecológica me sea más costoso. En un escenario de pesos y centavos, hoy es más costoso. Y sabemos por qué es más costoso, y tiene todo el sentido del mundo. Pero en algún momento, bajo los criterios del derecho a la alimentación de los que hemos hablado, de la accesibilidad, pueden llegar a ser más accesibles, pensando en estas familias y en estas personas cuyo ingreso quizá no les permite acceder a pagar esos costos. Bueno, podemos entrar a discutir, y creo que es también un tema súper amplio, sobre qué hay detrás de este mayor precio de estos productos. En algunos casos sí es cierto, y puede responder eso a un mayor costo de producción, una mayor cadena con mayor intermediario, y eso no necesariamente repercute en un mayor beneficio para el productor de origen, y sí repercute en un mayor gasto para el productor, para el consumidor final. Pero mi visión en este sentido es que la ley puede, y me gusta pensar que puede precisamente hacer o fungir como amortiguador, o crear herramientas o instrumentos que puedan amortiguar precisamente estas diferencias de precio que se van a presentar en los diferentes hogares, ¿no? No sé cómo, no puedo a lo mejor ahora aventurarme a decir, pero en el marco de este derecho a que todas las personas puedan tener acceso a una alimentación adecuada, me atrevería a decir que el Estado debería de intervenir en los casos en los cuales no puede haber un acceso de forma normal con el salario, o que las canastas, básicamente las canastas básicas que hoy en día se distribuyen en las zonas rurales, hay que ver también cuál es la calidad de esos alimentos. Claro. Y son productos subvencionados del Estado, no son los más adecuados que hay. Entonces, bueno, hay que también empezar también por ese tipo de cuánto es el dinero que puede a lo mejor poner el Estado para que las personas con bajos recursos puedan acceder a una alimentación de calidad. Sí. Creo que sí debería de intervenir, por supuesto. No hablo de Red City en concreto, porque Red City tiene precios que están muy al alcance de la mayoría de los bolsillos. Tal vez con una ligera diferencia hacia arriba respecto al precio comercial de un producto industrial, pero nada significativo. Me refiero al alimento saludable como un artículo de lujo.
Estoy pensando en estos corredores, por ejemplo, en Ciudad de México, en la Roma Condesa, donde uno encuentra boutiques, ¿no?, de alimentos orgánicos, libres de agroquímicos, libres de pesticidas y que cuestan un ojo de la cara, ¿no? Y que se han vuelto artículos suntuarios, artículos para personas de alto poder adquisitivo. A ese escenario me refiero. No podemos pensar que la alimentación saludable sea un lujo. No. Es totalmente lo opuesto del derecho a la alimentación. Pero, no obstante, es lo que ha estado ocurriendo en ciertos mercados, donde sí hay conciencia de que necesitamos alimentarnos mejor, pero la disponibilidad de esos productos puede llegar a ser bastante costosa en términos económicos. Bueno, prácticamente se nos ha acabado el tiempo, la verdad es que Quería puntualizar una cosa por supuesto, referente a lo que estabas hablando, y lo quiero unir con lo que decía Victoria al principio de la componente cultural de la alimentación. Y esta cuestión, no olvidemos que comer también es una forma de también acceder a ciertos alimentos, es una forma de estatus, o se ha configurado de tal manera, porque no olvidemos que tenemos la conceptualización de que el alimento es una mercancía. Entonces lo miramos como tal. Bueno, solamente quería decir eso, que hay que mirarlo como un derecho y no tanto como una mercancía y bueno, pues ya. Claro, y en otra plática que tuvimos tú y yo decíamos, algo que me quedó muy grabado, comer es un acto político. Sí, claro. El acto de comer es un acto político y también estamos definiéndonos como actores políticos en el espacio, en el territorio, en la sociedad en la que vivimos a través de esas elecciones, y es importante reflexionarnos desde ahí también, ¿no? Como actores fundamentales de un sistema que consume, que produce y que regula de ciertas maneras que no necesariamente son las más adecuadas para la salud, para la producción de alimentos, para cuidar el medio ambiente. Se nos ha terminado el tiempo. La verdad es que estos temas nos dan para 3 o 4 podcasts. Seguramente las invitaremos de nuevo. Vicky, pues no estás aquí en Morelia, pero en virtual te invitamos cuando las quieran. veces que nos aceptes. Muchísimas gracias. ¿Alguna reflexión final para concluir nuestro podcast? Sí, realmente tenemos un reto que si lo aprovechamos, pues van a cambiar muchas, muchas cuestiones de nuestro día a día. Es cierto que el derecho a la alimentación no es conocido, no es el más famoso y todo lo que involucra a veces cuesta trabajo. Sin embargo, el efecto beneficioso es mucho mayor del esfuerzo que nosotros podamos generar. Por eso animo a todas las personas que nos estén escuchando a hacer una reflexión sobre qué tanto pueden exigir, pero qué tanto pueden pensar en si realmente necesitan cambiar o no ese estilo de alimentar para que pues a largo plazo genere un efecto positivo tanto en la sociedad como en el medio ambiente como en ellos mismos. Claro. Vicky, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, solemos cerrar este podcast tratando de responder a otra pregunta clave. Todo ocurre en un lugar, se llama este producto. ¿Dónde ocurre el derecho a la alimentación? Donde quiera que alguien se esté alimentando, en el momento en el que lo esté haciendo. ¿Y cuándo ocurre? Pues justo en estos escenarios de temporalidad del hoy, del mañana, del momento en el que estemos viviendo. De ahí la importancia de hablar de la alimentación, del derecho a la alimentación y de todos estos temas que se trabajan desde la academia, la investigación científica, aquí en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, en instancias como la que es la instancia de adscripción de Vicky, la Universidad Autónoma de Coahuila. Y la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la UADEC. Ajá, la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, hay un sinfín de grupos de investigación en México, en América Latina y en el mundo que están trabajando activamente sobre esos temas, pero justo la idea es que no se quede en una reflexión teórica o académica, que es importante en su nivel, pero también de llevar este asunto a la sensibilización de las y los ciudadanos. Muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos en el próximo podcast. Hasta la próxima.